Si una persona no tiene papeles, tiene el derecho de hacer un reclamo. ¿Por qué? Si una persona sin papeles se lesiona en su lugar de trabajo, ¿tiene derecho a algo o el no tener papeles ya lo deja prácticamente sin protección? Puede perder una pierna, algo como así, tiene que hacer un reclamo porque no puede hacer su trabajo en el futuro. Tiene mucha razón para deportar mis clientes porque sus reclamos son muchas veces valen millones. Aquí en nuestra oficina hagamos casos grandes de construcción contra las contratistas generales, pero en más que 30 años de haciendo reclamos de todo tipo, no he visto una vez una persona deportada cuando él está haciendo su reclamo. Es mucho miedo. Tenemos un cliente que ha tenido solamente 5 años de edad y como resultado de un impacto grande, ella es paralítico. Un Graco Turbo Booster car seat más usado en el Estados Unidos. Vargas fue un trabajador de concreto. Pasó el aire aquí y el tubo ha tenido un impacto grande en la cabeza de Gildardo y se murió. Desafortunadamente, él no está aquí, pero... Abogado Raimundo, le quiero dar las gracias por aceptar esta entrevista y, bueno, preséntese, por favor. Bueno, gracias. Yo soy el abogado Raimundo. Puede decir doctor, porque yo tengo un Juris Doctor, es el título oficial. Bueno, ¿cómo puedo ayudar, Jennifer? Bueno, como ya ven, el abogado Raimundo habla inglés, pero también habla español, así que él está haciendo todo su esfuerzo, ¿cierto?, para dar su mejor español para todos ustedes y para que todos podamos entender. Abogado Raimundo, si alguien no tiene papeles y tuvo un accidente de tránsito, ¿igual puede reclamar una compensación? Sí, pueden hacer un reclamo para compensación. Accidentes de tránsito o, en otra manera de decir, accidente automovilístico. Sí. Puede pensar en esto. Cuando una turista aquí tiene un accidente, la turista puede hacer un reclamo. Una persona y la turista no tiene papeles. Si una persona no tiene papeles, tiene el derecho de hacer un reclamo, porque la cosa importante es la persona que ha causado el daño tiene que aceptar la responsabilidad. Esa es la regla de la ley en nuestra sociedad y no queremos arruinar esto. Si el accidente, bueno, ahora ya pasamos a la parte laboral. Si el accidente fue trabajando, si una persona sin papeles se lesiona en su lugar de trabajo, ¿tiene derecho a algo o el no tener papeles ya lo deja prácticamente sin protección? No, accidentes en trabajo, bueno, son diferentes, pero déjeme decir que tienen un reclamo. Y a veces no tienen ninguna opción, porque los accidentes en trabajo, a veces especialmente accidentes marítimos, accidentes de construcción, son mucho más graves. Puede perder una pierna, algo como así, tiene que hacer un reclamo porque no puede hacer su trabajo en el futuro. Va a tener un perdido grande de salario. Entonces, cuando hablamos de accidentes de trabajo, si tiene el derecho de hacer un reclamo, de hecho, lo que tiene automáticamente aquí en el estado de Washington es un reclamo de labor de industria, automáticamente. Y hay abogados que se hacen este tipo de reclamo, pero a veces no tienen que conseguir los servicios de un abogado de labor e industria porque es automático. Y bajo el sistema de labor e industria tienen que pagar, el gobierno tiene que pagar un porcentaje del salario y también van a pagar para sus biles médicos. Pero hay otro lado de un caso de trabajo. Aquí en nuestra oficina hagamos casos grandes de construcción contra las contratistas generales. Una persona automáticamente, como digo yo, automáticamente tiene un reclamo de labor e industria. Pero aquí podemos hacer un reclamo mucho más grande contra las contratistas generales para los trabajadores que están trabajando para subcontratistas, shitroqueros, los fremeadores, electricistas, plomberos. Este nivel de trabajador tiene también el derecho de hacer un reclamo contra las contratistas generales y pueden hacer un reclamo. Okay, la única cosa entre su reclamo y tú es miedo, pero en más que 30 años
de haciendo reclamos de todos tipos, chicos y grandes, automovilísticos, imprudencia medical. No he visto una vez una persona deportada cuando él está haciendo su reclamo. Oh, Es mucho miedo. Y con es, razón, porque el sistema es político normal. está malísimo. Sí. Pero bueno, los defendentes en los casos que yo hago tienen mucha razón para deportar mis clientes, porque sus reclamos son muchas veces valen millones. Pero no he visto una vez a uno de mis clientes deportados como resultado de haciendo un reclamo. Mucha gente cree que si reclama algo, eso lo puede meter en problemas, como justamente decía, con migración, por ejemplo. Y bueno, ya lo explico un poquito, pero prácticamente eso ya vendría siendo entre un mito o una realidad ese miedo. Miedo es miedo. Miedo no es actual. Miedo es algo mental. Y es difícil para controlar el miedo, especialmente en este clima político. Pero de nuevo, en este clima político y en los 30 años pasados en lo que estoy practicando la ley, no he visto una vez uno de mis clientes deportados. Wow, eso está excelente porque claro, muchas veces la gente tiene mucho miedo porque claro, hay muchas veces con otros abogados o en otro tipo de situaciones en que la gente no sabe realmente cómo actuar en esos momentos. Entonces, eso ayuda mucho a que las personas también tengan una idea. Bueno, tiene que entender también que, bueno, obviamente hay personas que están deportados, Claro. pero normalmente cuando yo miro a las personas deportadas que haciendo reclamos, no son casos míos, pero cuando yo escucho de eso, es otra razón. Es Sí, porque la persona previamente ha tenido cargas o delitos criminales, sí, problemas criminales, manejando bajo la influencia, algo como así. Y fue exacto. deportado por eso. Bueno, es una coincidencia que también esta persona que ha tenido un reclamo, que él está haciendo un reclamo para un accidente de trabajo, pero esta no fue la razón para la deportación. La deportación fue como resultado de sus problemas criminales anteriormente. Anteriores. ¿Sabes otra cosa muy importante? No es bien conocido, pero los abogados tienen que seguir en adelante con reglas de conducto profesional. Si no seguimos adelante con las reglas, podemos perder nuestra licencia. Claro. Y hay una regla que dice que un abogado no puede usar el, el estado, um, estado de Migratorio. estado migratorio contra una persona reclamante para tratar de influenciar El caso. el caso. Eso es una regla de conducto profesional. Y uh, cuando yo estoy peleando contra la defensa, otros abogados, bueno, había mucho profesionalismo. Son muy profesional y no se dicen, nunca se dicen a mí, ay, Raimundo, bueno, yo voy a deportar a su cliente, porque ellos saben, ellos no pueden hacerlo abajo los RPCs, Rules of Professional Conduct, o reglas de conducto profesional en español. Claro, esa es una información que prácticamente no es muy común saberla. Por ejemplo, yo no lo sabía y sé que mucha gente también no lo va a saber y es de gran utilidad también. Bueno, por Sí. eso estoy aquí practicando mi español. No, hasta la hora va excelente. Va Bueno, excelente. gracias, maestra. Ahora, si el jefe sabe que la persona no tiene papeles, ahora estamos hablando en el ámbito laboral, ¿ya? Si el jefe sabe que la persona no tiene papeles y le dice, no puedes reclamar nada, ¿qué debería hacer esa persona? Eso es un problema, porque muchas veces los jefes, especialmente en los casos de construcción, cuando un latino tiene una lastimadura grande, se dicen exactamente esto, no puede hacer un reclamo, porque ellos quieren evitar las consecuencias. Las Exacto. consecuencias a un jefe es, los jefes tienen que pagar premios a labor y industria, al gobierno, premios de aseguranza. Y cuando hay un accidente en su sitio de construcción,
el Estado van a aumentar sus premios porque había un accidente. Por eso los jefes tienen razón, porque no puedes hacer un reclamo. Pero mi aviso siempre es para hacer reclamo, porque Exacto. es la ley y no quiere trabajar por este tipo de persona. También cuando tiene su reclamo de labor e industria, puede ir a nuestras oficinas y yo voy a hacer un reclamo contra la contratista general. Y la contratista general, abajo la ley, tiene el derecho de hacer un reclamo contra su jefe que está dando mal informes a la gente. Eso es muy, muy mal. Eso es un problema. Yo he tenido clientes, trabajadores de construcción, se caen de 3 pisos, 4 pisos, quiebran muchos huesos, a veces tienen daños cerebrales y los jefes se dicen, cuando estás en el hospital, tienen que decir a los doctores que se cayó de la casa de su amigo. Eso es muy problemático. No haga esto. Tiene que decirlo verdad y tiene que consultar con un abogado. Podemos dar mucha protección a este tipo de persona, porque si de vez en cuando hay jefes que quieren mentir y que quieren tomar todo el ventaje contra la gente, por eso hay abogados para ayudar. Claro, esos son uno de los casos comúnmente que yo he escuchado bastante cuando pasa que hay algún trabajador que no tiene protección y tiene algún tipo de accidente. Es muy común que el jefe le diga no digas nada, que estabas trabajando o di que tuviste el accidente en casa o con un amigo o en cualquier Yeah. lugar, menos trabajando. No, es muy triste. Es un campo de jugar que no es nivel, porque los jefes tienen el poder. Pero aquí estamos en su nuevo país. Bienvenidos a Estados Unidos, ¿ok? Y tenemos la regla de la ley. Ese es a su lado. Puede consultar con un abogado para nivelar Exacto. el campo de jugar y para ganar lo que merece. El monto de de la compensación cambia si la persona no tiene papeles o tiene derecho al mismo trato que cualquier otra persona. La cantidad de compensación no está conectada, no tiene ninguna relación lógica con su situación migratoria. Perfecto. Bueno, podemos hablar de 2 casos. Un caso en lo de cual, hablando ridículamente, una persona se quebró su uña, ¿ok? Y otra persona que tiene daños cerebros y 2 millones de biles médicos de Harborview, ¿ok? La cantidad de compensación que merece la persona con su uña quebrado es poco. Claro. Nada. Exacto. Aquí en nuestra oficina, nada. Exacto. Puede buscar otro abogado. No hago este tipo de caso. Exactamente. Somos serios aquí. Tenemos el otro tipo de caso, el caso en lo de cual las personas tienen daños cerebrales como resultado de un accidente automovilístico, una imprudencia medical. Y este caso, con 2 millones de biles médicos, puede tener un valor de 25 millones, algo como así. Esto no tiene ninguna relación a su situación migratoria. Perfecto. El valor de su reclamo es lógicamente relacionado al nivel de su herida personal. Gracias por aclarar eso. Y si alguien tiene un accidente de tránsito, supongamos hoy, no espero que nadie tenga un accidente de tránsito, pero pongámonos en el caso, ¿cuál es el primer error que debe evitar dentro de las primeras 24 horas que quizás le podría costar su caso? Ok, inmediatamente después de cualquier tipo de accidente, tránsito o algo tipo, es para hacer una declaración verbal o más peor es escribir una declaración aceptando. Okay. No hago esto. No firma algo, no haga una declaración verbal o en forma de papel. No haga esto. Y no acepten ninguna forma de la liabilidad, la culpa. Ese es el problema con
con la mayoría de el error más grande. Las personas dicen después de un accidente, lo siento, o se escriben, hola, es mi culpa. Pero no están pensando, bueno, cuando digan a la gente esto, están tratando de hacer la situación más ligera. Exacto. Pero ellos no saben que ellos diciendo cosas que pueden tener un impacto legal después. Bueno, probablemente el aviso más grande que yo puedo dar a todos los clientes en todo el mundo, si su caso es caso criminal o caso civil, es no dice nada después de un accidente. En forma cortés, ¿cómo puede decirlo? En forma cortés, shut up. Cállate. ¿Ok? O sea, ya saben, cierran la boca. Si quiere decir algo, usa su abogado. Perfecto, entonces ni una palabra. Ese es el mágico de representación. Cuando yo digo algo para ti, esta no es usted hablando, es su voice box, su caja de palabras, otra persona. Ese es el mágico de representación. Entonces, el error más grande es para hablar, y para hacer un hoyo muy grande en lo de cual no puede ascender. Salir después, claro. ¿Y cuándo debería contactar a un abogado? ¿Inmediatamente después del accidente o se puede esperar a ver cómo evoluciona la lesión? Antes de hablar. Perfecto, exactamente. Antes que las palabras tuyas se pasan de su boca, habla primeramente O sea, con un antes de abogado. dar el siguiente respiro, hablo con mi abogado. Es muy importante, sí, esa es la respuesta, pero también es muy importante para hablar un abogado normalmente en 2 o 3 días. Ese es mi aviso, porque durante el primer 3 días puede organizar su estrategia con el abogado. Y puede hablar un abogado y hablar con un abogado para tener más o menos una idea. No tiene que conseguir o contratar con los servicios de un abogado. Pero cuando mira los anuncios de los abogados siempre dicen consultas gratis. Sí. Ok, bueno. Sí. Puede ganar una consulta gratis, pero en el primer 2, 3 días, si estás más eficiente, inmediatamente. Perfecto, entonces la recomendación es inmediatamente. Igual, mucha gente piensa que si firma algo, por ejemplo, con algún seguro, alguna compañía de seguro, ya no puede hacer nada después. ¿Eso es cierto? No es cierto, pero es muy peligroso, muy peligroso. El aviso es sencillo y claro aquí. No firma nada, Perfecto. no firma nada. Lo que quieren ganar, el proceso de las compañías de aseguranza es para enviar un documento, en inglés se llama este documento un release, y el release te dice que en cambio de la cantidad de X, Juan Carlos Sánchez va a quitar todos los reclamos legales que él tiene contra la compañía de aseguranza y su protegido Jane Smith. Claro. Okay. No quiere firmar nada. Si este documento es firmado, puede destruir completamente su reclamo. Y los abogados como nosotros no pueden hacer nada. O sea, ya Muy saben, peligroso. jamás firmar absolutamente nada sin la No, asesoría puede de un enviar abogado. el documento a un abogado, primeramente, para decir qué es eso. ¿Y cuánto tiempo tiene una persona en este estado para hacer su reclamo antes de que ya sea demasiado tarde? Well, ok, estás usando la palabra reclamo. Necesitamos pedir qué tipo de reclamo. Claro. Reclamo de accidente automovilística, 3 años. Accidentes de daños personales, normalmente 3 años. Pero si su daño es como resultado de un contrato escrito y su Ya. reclamo es contractual, tiene 6 años. Oh, perfecto. Y cambia la situación también si una persona es menor de edad. Oh, claro. Si estás menor de edad y tiene un daño grande, puede tener hasta el año de mayor edad, 18 años, más el 3 años abajo la ley. Por eso tiene que hablar con un abogado para ganar la respuesta de la pregunta en inglés, que es the Statute of Limitations.
Ok. Esa es la regla, statute of limitations, y hay diferente. 3 por daños normalmente, con excepciones, 6 por contrato, daños contractuales, siempre hay excepciones. Claro. Es diferente. ¿Y cuál es la diferencia entre tener un abogado y manejar el caso uno mismo con el seguro? ¿Realmente cambia el monto, por ejemplo, de la recompensa? O si estás, esa es la estrategia y la meta de las empresas de aseguranza, es para evitar el abogado que Claro. puede ayudar a la gente. Y hay muchos estadísticos que dicen, que calculan que normalmente una persona va a ganar 4 o 5 veces más con un abogado. Ah, Tenemos llamadas por teléfono de personas aquí y las llamadas son como, bueno, yo soy Sandra Villanueva y hoy he firmado un documento y me da 500. 500 es una cantidad muy popular, o 1000, Claro. para cerrar el reclamo para siempre. Están usando cantidades chiquitos, pero rapidísimo. Porque cuando una persona está en su departamento y las aseguranzas llaman, quiero dar 500 a usted, ¿quiere 500? ¿Por qué no? Se firman y es el fin de su reclamo que posiblemente tiene el valor de 20 millones. Eso es un dato muy importante. Si tuviera que decirle una sola cosa a alguien indocumentado que tuvo un accidente y tiene miedo a reclamar, ¿cuál sería? Mi aviso es, tiene que ganar confianza. Puede hablar con sus mejores amigos, pueden hablar con su familia, sus conexiones. En esta manera puede ganar nombres de abogados que tienen buena reputación en la comunidad y que tienen sus oficinas aquí en el estado de Washington. Tienen que entender que hay cambios grandes en la industria legal ahora y muchos de los abogados se hacen oficinas aquí, pero son Claro. abogados de Florida o de California Oh, sí. y no tienen ninguna presencia aquí, no saben la ley como los abogados que están aquí por años, décadas. Tiene que hablar, ganar confianza y tiene que hablar con un abogado que tiene una buena reputación. En esta manera puede sentir mucho mejor, porque, como se dicen en inglés, knowledge is power. Ok. No le helia. El saber es poder. Otra vez, maestra. ¿El saber es poder? ¿Sí? Es- ¿Está correcto? Sí, el saber es poder. Ok. En este momento estoy dando entrevista a Jennifer. Gracias. Perfecto, sí. Su aviso está perfecto. Claro. Bueno, entonces le quiero dar las gracias porque realmente nos ha dado información muy valiosa que muchas veces estamos en desconocimiento. Por ejemplo, podemos tener un accidente ya sea de automovilístico, laboral, en cualquier momento y es una información que siempre deberíamos tener presente. Así que, abogado Raimundo, ahora en este momento le doy la palabra. ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Cuál es su especialidad? Nuestra especialidad aquí, bueno, obviamente, como el resto de los abogados, hagamos accidentes automovilísticos. Pero nuestra especialidad aquí es los casos más grandes. Yo tengo muchos pruebas legales aquí que yo puedo usar para demostrar el tipo de caso que hagamos para la gente. Más que nada, decir más o menos cuáles son los casos o, por ejemplo, ahora qué caso se está tratando para que la gente también se haga una idea hacia dónde apunta Ok. su servicio. Ok, bueno, déjeme explicar usando ciertas piezas de pruebas legales. Decimos en inglés evidence. Hagamos casos de producto, a liabilidad de producto. Hay productos que no se hacen bien Oh, y la gente tiene daños. O cuando una compañía se hace un producto, no se ponen avisos, warnings. las etiquetas. Mira, Ok. aquí tenemos un producto. Este producto es un Graco Turbo Booster Car Seat. perfecto. ¿Ok? Y ese es el car seat más usado en el Estados Unidos. Pero tenemos un cliente que ha tenido solamente 5 años de edad y como resultado de un impacto grande, ella es paralítico, completamente paralítico. Pero la compañía Graco, en el mismo tiempo que ellos están vendiendo esta silla, están vendiendo otra, es una 5-point. Ok. Y
no había avisos aquí. No había avisos que dicen que si su niño tiene 4 pies de altura y tiene pesos de 50, ella puede usar el otro con 5 puntos de seguridad y es más seguro. Ese es un caso de product liability, liabilidad de producto. Ok. ¿Ok? Es muy grande porque esta señorita es bien dañado. El problema es cuando cuando compras una silla como esto por la caja, se dice solamente para usar esta silla, Oh, perfecto. su hijo tiene que tener esta altura, este peso y tiene que ser esta edad. Tiene que tener la inteligencia, esta edad para usar la silla. Claro. Pero no se dicen que este mismo hijo con los mismos, la misma edad, peso y altura, pueden también usar el otro Claro. que está dispuesta muchas veces en el mismo tienda, Fred Meyer, Oh, Walmart. No se dicen que pueden usar el otro y el otro es más segura. Este tiene solamente 3 puntos de seguridad, el otro tiene 5 puntos de seguridad. claro. Y otro es más costoso, pero Graco, ellos saben, ese es el más vendido silla en Estados Unidos anualmente y ellos están ganando cientos de millones anualmente con esto. Pero tienen la obligación, abajo la ley, para poner anuncios, warnings, Claro. avisos que pueden explicar a los consumidores. Que hay una silla más Hay segura una silla para más segura sus para hijos. entonces es producto de liabilidad. Aquí tenemos un caso de imprudencia medical. Okay, yo tengo que comprar todo este equipo medical. Es muy costoso, pero Ay, los tiene que comprar para los yo casos. compro todo eso, Claro. pero necesitamos hacerlo para nuestros clientes, para ganar sus casos. Y ese es el equipo actual. Bueno, los doctores se hacen una operación, se llama intubation. Cuando una persona no puede respirar, muchas veces hay algo, ¿cómo se dice throat en español? Garganta, gracias. Me falta aprender eso. Tiene Una que- palabra que agrego a mi vocabulario en inglés. Garganta. Tiene que pagar a Jorge 25 centavos. Muchas veces personas tienen problema con sus gargantas, hay Ok. obstrucciones o hay impactos y no pueden respirar. El proceso en el hospital es para poner un tubo. El proceso se llama intubación y van a poner una fuente de aire aquí para poner aire en los pulmones. Ya. Y primeramente el doctor tiene que usar esta cosa para poner aquí, para hacer un pasaje. Claro. Y luego ellos pueden pasar este tubo a los pulmones. Y esta cosa tiene luz y tiene cámara. Y el doctor Aparece puede acá. mirar lo Claro. que está pasando aquí cuando él está poniendo el tubo. Pero cuando los doctores no se usan el equipo correctamente, si hay algo adentro de la garganta, el doctor puede empujar Empujar. la cosa profundamente más cerca a los pulmones. Y él tiene solamente 4 minutos para hacerlo correcto, porque después de 4 minutos sin aire, el cerebro va a tener daños irreversibles tan grandes. Tenemos casos como este, en lo de cual los doctores se hacen errores sencillos. Claro. Y ese es un caso de imprudencia médica y la gente está cambiando para siempre y sus familias. Otro tipo de caso rápido es casos de construcción. Estamos hablando mucho de casos laborales. Uno de los casos laborales es más común en el estado de Washington para los latinos entre las edades de 20 y 45 es casos de construcción. La mayoría de los casos de construcción se involucran a calles o, ¿cómo se dice? Falls. ¿Caídas? Caídas de alturas
10, 20, 30 pies de altura. En Alaska, la ocupación más peligroso es marítimo. Puede Claro. tener daños en los barcos, pero aquí en el estado de Washington es construcción. Totalmente. Ok, caídas, número 1. Y tenemos muchos casos de caídas aquí. Pero también tenemos otros casos de construcción, porque construcción es muy peligroso. Aquí tenemos una prueba que estamos usando un caso que fue al Corte Supremo del estado de Washington. Por eso el nombre es Public Knowledge, knowledge público. Aprendizaje público. Yeah. Entonces el caso es un caso en el Corte Supremo, se llama Gildardo Vargas contra los constructores. Vargas fue un trabajador de concreto y él está trabajando acerca de una bomba de concreto como esta, y esta bomba pasa concreto por hasta el fin de la máquina, pero es abajo mucho presión. Perfecto. Y al fin de todo, tienen un tubo como así, y la gente, como Gildardo, están poniendo concreto en la posición correcta en el sitio de construcción. Bueno, eso es un modelo. Claro. En la actualidad, el tubo esa es la realización. Este es el tamaño del tubo Ese es el tubo actual. Claro. Es como una llanta. Y tiene que imaginar concreto entre esto. Pero cuando tiene problemas en el sistema y tiene aire, aquí puede pensar en una manguera en su casa, lleno de agua y aire. Pero ha visto la manguera haciendo esto. Exacto. Eso es porque tiene aire. Si tiene aire aquí con concreto, el resultado es balístico. Y es la responsabilidad de la contratista general para asegurar que la gente está seguro alrededor de este tubo. Y había aire en el sistema y pasó el aire aquí y el tubo ha tenido un impacto grande con la cabeza de Gildardo y se murió. Y él ha tenido un caso muy grande. Desafortunadamente, él no está aquí, pero la compensación es en las manos de su esposa para la familia. y la familia. Claro. Y se necesitan esto porque ellos tienen una pérdida grande, obviamente en su papá, Claro. pero también en el recurso de su papá. El soporte familiar. El soporte familiar. Económico. Económico. Entonces, eso es un ejemplo de los otros casos. Tenemos otros casos también. Casos de asbestosis, cuando las personas tienen exposure. ¿Cómo se dice exposure? Exponerse. Ese es el problema con su idioma. Ese es el problema con su idioma. No tiene una palabra para exposure. Okay. Cuando tienen contacto. Sí, es exponerse. Okay. Cuando la gente tiene contacto con sustancias en el aire como silicosis o asbestosis, pueden tener problemas grandes y pueden morir. De salud, claro. Sí, porque son como agentes contaminantes. Contaminantes, pero este tipo de caso es bien conocido porque todo el mundo científico se sabe que silicate y asbestos pueden causar los daños. Claro. Daños grandes y muchas veces se mueren de los daños. También hagamos casos de abuso sexual en las iglesias y en otras organizaciones también. Y todo hagamos esto para la gente. Claro. Por más que 30 años. Bueno, yo hablo español, o mejor para decir, yo trato de hablar español. Habla bastante bien. Son muy cortés. Habla bastante bien. Bueno, pero aquí todos mis asistentes se hablan español. Sí, así me di cuenta. Y por eso, cuando empezamos la oficina hace 30 años, más que 30 años, la meta fue 30 años pasado para hacer un lugar que puede hacer la nueva población, los latinos, con
con los casos que son más grandes, más graves, porque en una forma verdad, cuando pensamos en la última 35 años aquí en el Puget Sound, me parece que los latinos ha construido, Exacto. Claro, porque ha construido uno donde va siempre va a haber la personas ciudad. latinas trabajando. Me ha dado mucho gusto Sí, para ayudar a la gente en esta manera. claro, entonces podemos ver que tiene muchos tipos de casos a los que usted, a las personas que también ayuda. Y bueno, o sea, no simplemente están los casos de automovilísticos o de accidentes laborales, sino que también pudimos ver ya casos más profundos como, por ejemplo, esto mismo de los productos médicos, de estas sillas para los bebés, donde ya van los tipos de reclamo de casos van mucho más allá. ¿Cierto? Donde ya vamos, o sea, aquí ya prácticamente usted ya tiene el trato directamente con las grandes empresas y ahí es donde están, Y contra el y gobierno contra el también. Me gobierno también. gustó haciendo pleitos contra el Claro. gobierno. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cuál es la dirección? Si la gente directamente tiene que llamar o alguna página web, ¿cómo lo podemos encontrar? Yeah, ok, bueno, nuestra oficina está aquí en Normandy Park. Normandy Park no es bien conocido, pero déjeme explicarlo como así. Todos saben dónde está Burien. No sé por qué. Mi Ok. primera oficina fue en Burien y yo he tenido en mi anuncio en Burien, ubicado en Burien, el centro de los negocios latinos. No sé por qué, pero había muchos negocios latinos en Burien. Entonces nuestras oficinas ahora son directamente al sur de Burien y norte de Des Moines. Ah, ok. O en otra manera de pensar acerca del aeropuerto, todos saben dónde es el aeropuerto, y poner Exacto. abogado Raimundo En Google Maps sur, también. Agradezco por su tiempo, por toda la información valiosa que nos entregó y sé que a la gente esto le va a servir mucho. Y también saben que aquí pueden encontrar a un abogado de confianza. gusto y placer es mío. Perfecto, muchas gracias, abogado.